Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. El Espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos los que lloran, pues recibirán consolación. Benditos los mansos y humildes, pues la tierra heredarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues la encontrarán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Benditos son los que quieren la paz, pues hijos de Dios les llamarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues al cielo irán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los perseguidos por la causa de Dios. Alegraos y gozaos, recompensa obtendrán. Bienaventurados los que siguen al Señor. Bienaventurados son los hijos del buen Dios. Son los hijos
Una vez más, estamos junto a ustedes en este espacio digital llamado Hook TV, deseándoles un feliz día. Yo soy Maricé Rincón y juntos somos Comunidad Cristiana Casa Cristo, una comunidad cristocéntrica haciendo diferentes expresiones de la iglesia en la sociedad, donde nuestro fundamento es la Biblia aplicada y contextualizada a nuestra realidad del siglo XXI. Nuestra proyección es glorificar a Dios llevando su mensaje hasta lo último de la tierra y reconciliando al hombre con su Creador, formando y transformando vidas mediante la obra de Cristo y sirviendo integralmente al prójimo en todos los ámbitos de la sociedad. Daremos inicio a una nueva serie titulada El Sermón del Monte, que estaremos desarrollando en 5 temas, comenzando el día de hoy con el tema 1, las bienaventuranzas. 8 declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados, o dichosos, o felices, según sea la versión que tenga en su Biblia. Lo cierto es que esta palabra declarada por Jesús allá en Mateo 5, del 1 al 12, especifica un estado de bendición que ya existe en aquel que es sufrido, que tiene una serie de circunstancias. Para el desarrollo de este tema, tendremos con nosotros al pastor Fabián Chinati y luego tendremos la oportunidad también de alabar al Señor. Con ustedes, la enseñanza de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Maricé, por la introducción. Sí, hoy la verdad que vamos a estar hablando acerca de, como tú dijiste, de este primer punto que tiene que ver con el Sermón del Monte, o sea, con las bienaventuranzas en el tema que tiene que ver con el Sermón del Monte. Yo creo que si la Biblia se redujese única y exclusivamente al Sermón del Monte, por lo menos en el término de práctica, tendríamos todos los principios y los consejos y los mandatos para vivir una vida de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. Y me gustaría leerlo. Yo sé que por tiempo no estamos como siempre un poco limitados, pero dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Cuando yo era chico, mi mamá normalmente me decía, Fabián, tú tienes que hacer esto. Y creo que algo que no puedo olvidar nunca es que yo nunca obedecía si ella no me decía por qué. Y los papás tenemos un poco esa característica. No sé, haz la cama. ¿Y por qué? Y porque yo lo digo. Y la verdad que el porque yo lo digo no es una respuesta como muy lógica. En todo caso, Dios tiene el derecho a decir porque yo lo digo, porque Él es soberano. Pero lo interesante de estas ocho premisas es que Jesucristo dice felices, después nos da una característica de lo que sigue o de lo que genera esa felicidad, y en cada uno de los 8 hay un porqué. Es decir, que aquí no hay vuelta. Él te dice el cómo
o el qué y te dice el por qué. Y cuando hablamos del Sermón del Monte es como la antítesis a lo que el mundo diría que es la felicidad, la bienaventuranza o la dicha, como recién compartía Maricé, de acuerdo a la versión en la que tú leas este pasaje. En este caso, Reina Valera dice bienaventurado. Entonces, ¿en qué radica la dicha? ¿En qué radica la bienaventuranza? Si nosotros estamos pensando en lo que se nos dice y se nos vende por la tele, en las conversaciones con nuestros amigos, justamente es lo opuesto a lo que Jesús nos dice. Y yo creo que estos 8 mandamientos son como las llaves, son la plataforma, el cimiento, el secreto de una vida dichosa, que después Jesús continúa a través de los 3 capítulos, dándonos distintos tipos de mandatos o de premisas, o de estatutos, como leíamos o habíamos mencionado un par de series antes. Pero el primer bienaventurados dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la verdad que cuando estamos hablando de la pobreza en espíritu, tiene que ver con ese reconocimiento de mi pobreza, de mi incapacidad o de mi necesidad espiritual, que me lleva justamente a buscar a Jesucristo, a entregar mi vida a Jesucristo, y esto me transforma, una vez salvado, justamente en uno de esos miembros del reino. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que en el versículo 10 dice exactamente lo mismo en la segunda parte, pero aquí dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O en otras palabras, aquellos que por vivir en forma piadosa y justa, de acuerdo a los principios de Dios, sufren persecución. Y uno diría, pero ¿cómo uno puede ser feliz bajo persecución? ¿Cómo puede uno ser feliz siendo manso? ¿Cómo puede ser feliz sufriendo determinadas características que aquí parece que fuesen como muy complicadas? Y la verdad que es un secreto espiritual y que muchas veces lo vivimos, pero de repente no lo asimilamos o no lo entendemos. Por ejemplo, aquí dice, no sé, bienaventurados los mansos, en el versículo 5. Y en nuestra realidad de vida, siglo XXI, ser manso tiene que ver más con ser menso, con ser tonto y otra serie de adjetivos calificativos que son mucho más groseros e irrepetibles. De acuerdo a la cultura, nosotros le ponemos los distintos nombres, pero la verdad es que cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros fuimos bienaventurados por ser pobres en espíritu y entramos al reino de los cielos, en el momento en que tenemos que practicar esta tercera bienaventuranza de ser manso y nosotros optamos por no ser manso, la felicidad por defecto es como que salimos con la nuestra. O sea, quedamos contentos porque ganamos, quedamos contentos porque nos desquitamos, quedamos contentos porque, no sé, porque el juicio fue justo según nosotros y ganamos lo que nosotros queríamos ganar. Pero en el espíritu, esa felicidad no se refleja. En el espíritu, esa felicidad no se vive, porque va a contramano con el espíritu. Ahora, ¿me entienden? O sea, cuando yo me pongo en frecuencia con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo es manso por defecto, es misericordioso por defecto, es sufrido por defecto. Entonces, cuando yo sintonizo con las bienaventuranzas que se viven y que se pueden llevar a la práctica a través de la persona del Espíritu, el Espíritu pone en mí satisfacción, gozo,
alegría, regocijo y una paz infinita que inunda nuestra alma y nosotros conocemos perfectamente. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la verdad que Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero no solamente nosotros somos personas que recibimos la paz, sino que somos llamados a establecer la paz, a ser personas pacificadoras. Cuando yo soy un pacificador, soy el que le echo agua al fuego en vez de benzina, soy el que callo en vez de el que hablo, soy el que apacigua en vez del que alienta. Aquí el Espíritu Santo nos empodera para realizarlo, pero aquí se genera una realidad de paz profunda espiritual y justamente lo que necesita el mundo tiene que ver con eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Nosotros podemos vivir una vida con un corazón limpio o podemos vivir la vida dándole rienda suelta a nuestros caprichos, gustos, deseos, preceptos, formas de ver la vida. Y la verdad que no hay problema, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Pero el Espíritu Santo que vive en nosotros no nos da paz, no nos da tranquilidad, no nos da la dicha, ni el gozo, ni la felicidad cuando nosotros vivimos a contramano de lo que realmente Dios quiere. Entonces, el secreto vital para vivir una vida como una persona llamada por Cristo para ser hijo de Dios tiene que ver justamente con cada uno de estos 8 mandatos o 8 máximas u 8 secretos donde radica la felicidad y la dicha de la persona. Dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y saben por qué los misericordiosos son felices? Dice, porque ellos también van a alcanzar misericordia. Tiene que ver con un tema de siembra, por un lado, pero tiene que ver con un tema de entender que si estoy en la posición que estoy, si soy parte del reino de Dios, es porque fui sujeto o fui presa o fui el acreedor, o sea, el receptor, perdón, de esta misericordia de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, es como aquel ejemplo del deudor que debía muchísimo y el jefe le perdonó la enorme suma, pero cuando él encontró a alguien que le debía, lo extorsionó al punto de que le pagara. Y la verdad es que si nosotros entendemos que somos hijos de Dios y hemos vivido la misericordia, debiésemos ejecutar y practicar y vivir la misericordia hacia aquellos que están en igualdad de condición que nosotros. Y esto produce en nosotros justamente vivir una vida de felicidad. Porque ¿dónde radica la felicidad? ¿Dónde radica la dicha o la virtud o la bienaventuranza? Se fundamenta en una plena concientización y vivencia de someterme voluntariamente y disfrutar y vivir justamente cada uno de estas pautas que Dios estipula para mi vida. No hay dicha en la desobediencia. Entonces, cuando yo me opongo, por ejemplo, a la persecución, me opongo y pataleo por la injusticia o porque me están pelando o porque están hablando mal de mí, la Biblia dice, gozaos, gozaos, alégrate, siéntete contento, o como yo digo en mi jerga personal, agua para mi molino. ¿Cuál es el problema que te estafen? Es agua para tu molino. ¿Cuál es el problema que te pelen? Es agua para tu molino. ¿Cuál es el tema de que hagan una u otra cosa? No hay ningún problema.
todo es dicha, es bendición, es ganancia para tu vida, porque tú entiendes que estás viviendo bajo estos principios. El verdadero reflejo del carácter de Cristo es justamente la vivencia y la puesta en práctica de cada uno de estas 8 bienaventuranzas. Nadie que ponga en práctica estas 8 bienaventuranzas estará más cercano de la similitud y de la persona de Jesús. Y este es el gran desafío para tu vida y mi vida. Parece como ridículo, parece como una paradoja. La verdad que es paradójico en nuestra concepción mundana, pero cuando nos enfocamos en lo que Cristo es, en lo que Cristo vivió y en lo que Cristo enseñó, no hay nada más sensato ni nada que potencie más nuestra vida y nuestra vivencia en Cristo que cada una de estas cosas, porque para eso fuimos llamados y esta es la función y la misión de nuestra vida, basarnos sobre el fundamento de las bienaventuranzas. Así que te desafío a que lo leas, lo medites y te pongas como un espejo para que veamos cuán cerca o cuán lejos estamos de esta realidad. Que Dios te bendiga. Después de una alabanza, vamos a tener un ping-pong con Maricé de preguntas y respuestas. Así que disfruta de este tiempo de alabar a Dios. Nueva York, arriba. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad.
Fabián, espero que estés muy bien. Aquí te estaba escuchando junto a los que nos están viendo y escuchando también. Y de vuelta de esta alabanza, habiendo escuchado la enseñanza sobre este primer tema, las bienaventuranzas de la serie titulada El Sermón del Monte, cuya explicación fue bastante amena, detallada y fácil de comprender, surge un deseo de conocer más. Y repasando lo que tú ya nos explicabas, podemos decir entonces que cada una de las bienaventuranzas declara que un grupo de personas que por lo general son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos. Y eso está bajo los términos que tú estabas explicando de lo que entendemos como felicidad o realmente ser dichoso. Estos bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esta bendición que Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos y experimentan simplemente lo que llamamos la gracia de Dios. Y en este sentido, Fabián, yo creo que las bienaventuranzas no solo describen el carácter del reino, de lo maravilloso que es Dios en medio de lo que nosotros vemos como tribulación, sino que va definiendo también el carácter de aquel que es llamado bienaventurado. Por ejemplo, cuando tú hablabas, y que en la Biblia lo dice, hablan sobre los pobres de espíritu, son quienes reconocen de forma personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Es el recaudador de impuestos en el templo que golpeando su pecho y diciendo, Dios, ten piedad de mí, allá en Lucas 18, si mal no recuerdo, es una confesión honesta de que somos pecadores y plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es lo opuesto a la arrogancia, y entonces esto ya forma el carácter en nosotros y le llamamos humildad. Por tanto, el inicio del Sermón del Monte, ahí aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Y eso se llama humildad. Cuando tú nos enseñabas, y en la Biblia lo dice en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Anteriormente para mí era difícil comprender cómo puedo ser bienaventurada llorando, porque por lo general las personas no creen que llorar sea una bendición. Es algo doloroso, si se llora es por algo doloroso. Sin embargo, el llanto se convierte en una bendición. Y sé que muchos de ustedes que nos están viendo recuerdan situaciones en las cuales dice, esta circunstancia tan dolorosa me pasó, pero le doy gracias a Dios, porque allí en la aflicción del llanto se convierte una bendición, esa relación profunda con Dios, esa realidad es una gran bendición. Entonces genera en nosotros la cualidad de arrepentimiento, de ir hasta el Señor, porque en mis propias fuerzas no puedo. También hablabas de bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Continúa ahí en Mateo 5. Entonces esta viene siendo la tercera bienaventuranza y deja perpleja a muchas personas. En parte porque no entiende qué significa la perspectiva bíblica de la humildad. Tú bien lo decías. Y hay términos bastante toscos para esto. Es que es la humildad, según la Biblia, es el poder bajo control. El poder bajo control de Dios implica dos cosas: rehusarse a inflar la autoestima y la renuencia a reivindicarnos a nosotros mismos por nosotros mismos. Cuando le preguntaron si era el Mesías, por ejemplo, Jesús respondió, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y entonces desglosa una serie de milagros que ha hecho y dice, y bienaventurado el que no se escandaliza de mí, allá en Mateo 11, mucho más adelante. Entonces,
Él no tenía una autoimagen más alta ni un complejo de inferioridad, sino un corazón de siervo basado en lo que Pablo llamaría más adelante un buen juicio de sí mismo. Y así, consecutivamente, cada una de las bienaventuranzas genera en nosotros la idea de que va no solamente detallándonos el carácter del reino de Dios, sino que también desarrolla el carácter cristiano, como la humildad que ya le dijimos, el apetito espiritual, allá cuando dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, la misericordia, los limpios de corazón, en fin. Entonces pudiéramos decir que, Fabián, que este orden, yo analizaba un poco el orden de las bienaventuranzas y creo que si las desordenáramos la estructura de las bienaventuranzas, creo que sería imposible, por ejemplo, irnos a la última y decir, dichosos los que son perseguidos por mí. Es difícil ser perseguido por el Señor si no primeramente tengo humildad y voy a Él. Creo que el orden en el que están estructuradas las bienaventuranzas también están estructuradas así porque Dios sabe, y yo de una manera lo analizo en voz alta contigo y te lo pregunto al mismo tiempo. La verdad, Maricé, que no lo había visto desde esa perspectiva y me encantó. O sea, es como que lo venía razonando contigo mientras lo venías hablando y yo dije, wow, es verdad, porque va como de menos a más. Si le cambiásemos el orden, aquí no es como la propiedad conmutativa, porque sería mucho más difícil de comprenderlo. Pero la verdad que es como una palabra, aparte de ser un secreto espiritual, pero también es como una palabra profética, porque Jesús dice, mira, te adelanto todo lo que vas a pasar o todo lo que podría pasar, pero en ese pasar, si tú lo tomas de la forma en que yo te lo voy a expresar, aquí vas a tener va a ser el secreto de tu felicidad. Y Maricé, yo no sé, yo siempre digo, yo no soy masoquista. A mí no me gusta pasar por ninguna de estas cosas. No me gusta el dolor, el sufrimiento, el llanto, la angustia, mucho menos la persecución, pero solamente cuando lo vivimos en Cristo es que esto toma sentido. Y después que tú lo vives y tú lo pasas, tú te preguntas, bueno, wow, y cómo lo pasé? ¿Cómo es que lo superé? ¿Y por qué siento y experimento realmente esta paz increíble y esta como alegría que no tiene sentido? Dice que los mismos discípulos se sentían dichosos de sufrir por la causa de Cristo. Y a uno no le gusta sufrir. Sin embargo, bajo esta premisa, toma un sentido diferente. Pero interesante lo que tú dices, no me había puesto a pensar en ese orden sucesivo, consecutivo, y que va como de menos a más. Sinceramente no me había percatado de eso, Marisa. Fantástica tu observación. Me voy a poner a meditarlo desde esa perspectiva. Fabián, entonces si por ejemplo vemos esta progresión, perdón, vemos esta progresión en cada una de las cualidades, por llamar las cualidades que el Señor va moldeando en nuestro carácter a través de cómo presenta cada una de las bienaventuranzas. Pudiéramos decir hasta cierto punto que las bienaventuranzas podrían ser como un termómetro o un medidor de nuestra madurez espiritual. Porque claro, hablando de este punto de cómo las bienaventuranzas están detalladas de una manera ascendente, si se puede decir, no puede un injusto ser perseguido por causa del Señor. Entonces, porque ya estaríamos en una de las últimas bienaventuranzas. Entonces yo creo que ustedes ahí, si
analizan y leen, tienen en este mismo momento la Biblia y pueden irla leyendo una a una, van a ver la cualidad que finalmente genera la prueba por la cual la persona está pasando en cada una de las bienaventuranzas. Y de hecho nos puede servir como un medidor de la madurez espiritual, siempre sabiendo y reconociendo que la obra del Señor no se completará en nosotros hasta el día de su venida, por supuesto. Pero ya para finalizar, Fabián, ¿cómo una persona que está en medio de una situación injusta o está padeciendo un dolor muy fuerte, hay alguna recomendación de cómo pueda hacerlo? ¿Cómo dice la persona, cómo puedo llevar esto yo a cabo? Conozco al Señor, pero mi corazón está lleno de rabia por esta injusticia que se cometió contra mí y yo no lo merecía. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llevar a cabo esto para lo cual el Señor me está llamando? Maricé, creo que hay dos cosas que son indispensables. De repente a mí me dicen, tú eres como muy frío y muy racional. Y sí, en parte tienen razón, debo confesarlo en algunas ocasiones. Pero esto no se trata de sentir. El sentimiento aquí, tú te puedes morir de rabia, no hay ningún problema. Puedes estar con un estado de irritación que quisieras pegarle a la persona por la injusticia o por lo que te dijo. Pero la Biblia no pasa por sentimientos, pasa por razonar, entender y decidir obedecer. Porque si vamos al Génesis, dice, vio que la fruta era agradable, pero el mandato dijo, no, no tienes que comerla. Pero claro, no se llevó a una esfera donde el razonamiento se dejó de lado y se cayó. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Con cualquiera de estas, Maricé, con cualquiera de estas bienaventuranzas, yo puedo decidir o no renunciar a mis derechos. Por ejemplo, la bienaventuranza número 4 dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, yo puedo renunciar a mi derecho o puedo hacer y reclamar de una forma incorrecta mis derechos. Puedo renunciar o no a mi propia justicia, pero la verdad que la decisión pasa por mí. Esto es como el pecado. O sea, tú tienes el pecado frente a ti y aquí no hay, o sea, yo siempre digo, a mí no me interesa mucho si te gusta o no te gusta, porque Dios no dice si te gusta o si te place, o si, no, Él no dice eso. O sea, esto es un mandato. Entonces, a mí me gusta la velocidad y yo andaría a 200, 250 kilómetros en una autopista si es que la camioneta llegara a esa velocidad. Eso es lo que me gusta, pero lo que debo es no sobrepasar los 120. Entonces, estamos frente a como a una realidad de que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que apuntar al placer, al gusto, al sentirse bien. Y la verdad que lo que en primera instancia parece ser agradable o hacerme sentir bien, no tiene que ver con lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, por un lado es que el sentimiento no tiene que jugar un rol importante. Aquí ni sentimiento, ni sensibilidad, ni hipersensibilidad, ni cultura. No, esto hay que tirarlo al tarro de la basura, como hijos de Dios, porque incluso de una cultura a otra todo esto varía. Y en segundo lugar, tiene que ver con decisión. Esto tiene que ver con firmeza, con carácter. Tú no te levantas a las 6 de la mañana porque sientes que hoy o sea, tú te levantas porque tienes que ir al trabajo, o porque tienes que ir al colegio, o porque tienes que ir a la universidad. Entonces, en nuestra vida espiritual, Maricé, pasa igual. Y la verdad que la fe no es un sentimiento, es un razonamiento, es la certeza. Y el sentimiento no tiene certeza, porque depende cómo estés, sientes una cosa u otra. Es la certeza, es la convicción
Esto tiene que ver con un profundo sentido de que lo que se te está diciendo funciona así. Entonces, cuando estamos hablando justamente de este punto, simplemente hay que decidir. Entonces, yo me decido si callo o si hablo. Siempre le echo la culpa al otro. No, es que mira cómo me lo dijo. ¿Y qué importa cómo te lo dijo? Pero mira lo que me hizo. ¿Y qué importa lo que te dijo? Si el mandamiento no dice si el otro te hace, dice simplemente muere, renuncia, pacifica, calla, sufre. Entonces tiene que ver con obediencia, tiene que ver con muerte. Pero a nuestro carácter y a nuestra carne esto no le gusta. Dice la número 8, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Tiene que ver con sufrir por una causa justa. Y la verdad que aquí yo tengo que saber que si voy a ser cristiano y si voy a ser justo, esto sí o sí conlleva sufrimiento. Y tiene que haber una decisión preconcebida, tomada con anticipación, que cuando venga el sufrimiento me voy a hacer cargo y lo voy a pasar. Porque si no, en el momento de que llegue el sentimiento, como yo no siento la inclinación a sufrir, entonces me desvío. Entonces aquí no hay lugar a esta mística de ninguna de estas opciones, ni culturas, ni preconceptos humanos, ni sentimientos, ni emoción. O sea, todo esto, lamentablemente, aunque suene frío, irracional, bíblicamente hay que tirarlo a la basura. Y simplemente hay que decir, decido obedecer. El bien o el mal está puesto delante de nosotros. Escoge el bien para que vivas. Y dice, escoge el bien y no según cómo sientas o cómo te guste. Simplemente escoge el bien para que vivas. La decisión yo la puedo tomar, pero si yo no escojo el bien, después tengo que hacerme cargo de las consecuencias. Y aquí, como dice nuestro refrán popular, a llorar a la iglesia. Nosotros no tenemos alternativa. Y muchas veces pensamos que el cristianismo no tiene peso, que es algo barato, liviano, como que solamente queremos las bendiciones de Dios. Pero la real bendición está en la obediencia. Porque después que pasamos por la injusticia, por el dolor, por cada uno de estos puntos, por el llanto provocado por una infinidad de cosas, nos damos cuenta de que viene ese dulce sosiego, esa dulce calma, esa dicha increíble del espíritu y ese empoderamiento que no podemos expresar, pero que tiene que ver justamente con el secreto espiritual que nosotros no conocemos, pero que Cristo sí quiere que a través de la obediencia conozcamos, vivamos y disfrutemos. Y por eso finaliza diciendo este pasaje, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ellos también, siendo profetas, padecieron estas situaciones y finalmente sella este mensaje diciendo, gózate, alégrate, porque tu galardón será grande en los cielos. Y ese es nuestra seguridad. Eso es lo que hemos de recordar cuando tenemos desasosiego o nos sentimos heridos por una injusticia, además de el deseo de obedecer al Señor. Yo creo que fue extraordinario este tema, porque en sí las bienaventuranzas o la palabra de Dios, en cada una de sus detalles y temas, es extraordinaria en sí. Es un desafío, Marisa, ahora ponerlo en la práctica. Yo no sé si a ti te cuesta, pero yo debo confesar que en más de una de estas, yo que tengo un espíritu justiciero, es un desafío tremendo, sí o sí. Sí lo es, totalmente. Pero bueno, esperamos que lo que hasta aquí hemos desarrollado sea para el
provecho de cada uno de nosotros y el provecho espiritual. En la verdad que el Señor nos insta a llevar a cabo, a experimentar e incluso a sentir. Esperamos que estén bien, que pasen una excelente semana. Fabián, muchas gracias por habernos enseñado y recordado cada una de las cosas que estuvimos conversando. Gracias, Maricé. Estamos aprendiendo juntos, todos en el mismo proceso, cada uno con su avance en una u otra de estas bienaventuranzas, pero sí o sí, la dicha está justamente en la obediencia. Así que bendiciones y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Amén. Chao, chao. Espero que estén bien. Bendiciones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra.